Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la psicóloga Yasmín Díaz, quien nos contará un poco acerca del tema de la hipnosis. Así que adelante, Yasmín, por favor, como primera parte, coméntanos un poco sobre qué es la hipnosis. Bueno, buenas tardes, María José. Buenas tardes a todos. Como primera medida, la hipnosis es un estado de conciencia, no es un estado de sueño. El paciente no va a perder su consciente ni lo que está haciendo, sino siempre va a estar alerta. Ok, ¿desde cuándo existe este tema de la hipnosis, Yasmín? Uy, este tema existe desde las civilizaciones muy antiguas, los mayas, los aztecas, los egipcios, los romanos, pero ellos lo utilizaban más como para curar enfermedades y lo veían como un ritual, muchos lo veían como brujería, pero, pero ellos lo trataban era para curar enfermedades. Ya después llegó Charcot y lo enfoca hacia lo neurológico. Mesmer también fue un exponente muy importante en eso. Él lo consideraba como el fluido universal dentro del cuerpo y así buscaba también curar enfermedades. Después a Charcot se une Sigmund Freud, que él hizo estudios sobre hipnosis, pero según él se consideraba mal hipnotista o no le dio los resultados que él esperaba. Él quería curar la histeria con esto y no lo logró mucho. Es cuando lo abandona y se dedica al psicoanálisis. Y ahí ya llega, el último exponente fue Brian Weiss, es un psiquiatra, médico psiquiatra que lanzó su primer libro que es Muchas vidas, muchos maestros y explicaba cómo logró curar a una paciente por medio de la hipnosis, habiéndola tratado con psiquiatría sin lograr ningunos resultados. Y ya es cuando la logra curar por medio de la hipnosis. Él al comienzo se sentía como que todo el mundo lo iba a criticar, sobre todo sus colegas de psiquiatría, pero se lanza esto sin importarle nada porque lo importante es curar al ser humano, ¿no? De ahí es donde empiezan a nacer las terapias de hipnosis, ¿verdad? Exacto, entonces ya se enfoca más hacia lo clínico. Hay muchas maneras de hacerlo, unos lo hacen con péndulos, otros lo hacen en 5 minutos, otros lo hacen con imaginación, como son mis terapias, que es por medio de la imaginación. Inclusive en Colombia no está bien visto porque siempre llegaron con la hipnosis como un centro de entretenimiento, de espectáculo, entonces le dieron otro enfoque totalmente diferente a lo que es realmente la hipnosis clínica. Ok, Yasmín, muchas personas confunden la hipnosis con el trance. Yo quisiera que les aclararas a estas personas cuál es la diferencia de estas dos. El trance es un estado que llega de la hipnosis, ¿no? Todos los pacientes somos hipnotizables. Lo que pasa es que nosotros los terapeutas lo que hacemos es enfocar al paciente, guiarlo para poder sanar muchas cosas, pero todos somos hipnotizables y digamos que es como una autohipnosis lo que hace el paciente. Nosotros solo lo ayudamos a guiar. El mayor trabajo lo hace el paciente, solo tiene que tener disponibilidad de tiempo, querer hacerlo y estar muy tranquilo. Perfecto. ¿Tú cuánto llevas realizando este tema de hipnosis, hipnoterapias? Ya lo llevo realizando 2 años y esto me ocurre un día que yo tenía otro enfoque psicológico, me dedicaba a otro enfoque y haciendo una relajación a un paciente, me doy cuenta que el paciente llega a tal trance y a tal relajación que lo que hace es llegar a una regresión, a una vida pasada. Entonces ahí yo empiezo a investigar, a leer y sobre todo a estudiar y a formarme porque me gustó mucho, o sea, le aportó mucho al paciente, se logró curar y la hipnosis es una técnica muy buena, es una técnica que en la primera sesión te cambia mucho el estado de ánimo.
Ok, a lo largo de todo este proceso de la hipnosis, ¿qué experiencias difíciles has tenido tú en cuanto a las hipnoterapias? Experiencias difíciles, se han tenido pacientes que han tenido vidas difíciles, vidas traumáticas. Eh, Cierto día una paciente fue a una vida pasada, a ella la raptaron de 4 añitos, era muy hermosa, era una niña mona de ojos azules, fue raptada para ser parte de una red de prostitución. Entonces esta niña la encierran, la prostituyen y ella a los 12 años intenta ya quitarse la vida y ahí es donde ya el alma queda ahí como trancada porque ella quedó con ese rencor, quedó con ese sinsabor de no haber podido vivir una vida normal de una niña de 12 años. Entonces ella se quita la vida, se suicida. Entonces cuando vamos a esta regresión, la paciente se da cuenta que el alma de ella no logró encontrar la luz y en cierta manera ella traía cosas de esa vida. Entonces se sentía triste, lloraba y habían cosas que ella me decía que no encontraba respuesta por qué. Nos dimos cuenta que era por esa vida, ayudamos a buscar la luz, a que siguiera su camino y asimismo, por ende, cambia la situación actual del paciente. Ok, de acuerdo con todo lo que tú nos dices, ¿qué consideras que puede curar la hipnoterapia? Se pueden curar depresiones, ansiedades, fobias, estados de pánico, inclusive se han llegado a curar enfermedades que ya es un nivel más avanzado, como el cáncer o ayudar en cirugías, ayudan a los pacientes a que no sienta el dolor, entonces lo entran en un estado de hipnosis, sobre todo cuando son cirugías de corazón abierto que duelen mucho. ¿Qué beneficios consideras que trae la hipnosis a las personas que lo realizan? Como te decía, desde la primera sesión les cambia mucho la vida. Ellos cambian su estado anímico, se levantan más contentos, tienen ya una finalidad. Cambia mucho también su pensamiento porque a veces nos interesamos más en esta vida por estar realizando cosas que tengo que estudiar, que tengo que trabajar, que a cierta edad tengo que cumplir con el ciclo de vida, que tengo que tener esposo, hijos. Entonces, cuando ellos tienen esta experiencia, que muchas veces son experiencias místicas, a veces se encuentran que Jesús les habla y eso lo hace es el mismo paciente, uno no lo guía, sino ellos mismos van diciendo, veo algo, veo a alguien, entonces uno le pregunta, dile que quién es, entonces ellos dicen, no, es Jesús, entonces tienen muchas experiencias místicas y eso va a depender de la experiencia del paciente. Qué tan espiritual es el paciente, cuáles son las creencias del paciente y asimismo la hipnosis se enfoca en eso, en ayudarlos a ellos y de verdad que hay muchos que han necesitado solo una sesión, ya cuando son más sesiones ya son más patológicos. O sea que con la hipnoterapia uno también puede regresar a vidas pasadas, ¿sí? Exacto, sí, pero no se debe hacer como medio de experimentar o de venga yo averiguo quién fue en una vida pasada. Se debe hacer con una finalidad para curar, para curar algo, algo que me esté molestando, algo que yo tenga que sanar del pasado a esta vida actual. Ok, perfecto. Yasmini, para finalizar, cuéntanos un poco sobre una experiencia traumática que pues hayas tenido a lo largo de este proceso con alguna persona que se haya realizado alguna hipnoterapia. Bueno, hay experiencias duras. En cierta manera se trabaja con energías y hay energías que llegan, como decir, demonios o cosas pesadas,
que el paciente no está, no está presto a vivirlas. Entonces se asusta mucho, entran en llanto, quieren salir de ahí inmediatamente. Pero entonces eso depende mucho del terapeuta, de cómo maneja esa situación y de no mostrarles el miedo, sobre todo a todas estas entidades como los demonios que quieren asustarlos, que quieren que la gente no se ayude, no sane. Entonces es no mostrarle el miedo porque el miedo los alimenta más a estas entidades oscuras y es lograr como sacarlo de ahí, de que deje al paciente en paz para nosotros seguir nuestro curso y ayudarlo. ¿A ti alguna vez se te ha presentado un caso donde pues uno de esos demonios o espíritus, energías no ha dejado que el paciente progrese y el paciente quiera ayudarse? Sí, sí, se me ha presentado, se me presentó con una paciente. Ella lograba entrar por minutos, pero luego se le presentaba como una especie de bruja y se le burlaba y no la dejaba avanzar. Entonces la quería tener retenida ahí y no la quería dejar avanzar ni que ella siguiera el proceso de sanación. Pero al final lo pudo lograr sanar o no siguió con las sesiones de hipnoterapia. Al fin se pudo lograr y se logró eh, abarcando estos seres, como tratando de sacarlos de ahí y llevarlos a portales para que se vayan y dejen a la gente en paz. Y así pues el paciente logra seguir su trance y curar lo que tiene que curar. Ok, Jasmine. Otra cosa, ¿existe la posibilidad de que después de realizarse esta sesión de la hipnosis, después de un determinado tiempo vuelvan a recaer en la situación en los que estaban sometidos? ¿O después de realizar esta sesión ya se curan Pues del todo? los pacientes que hemos tratado y lo que esto, la experiencia que ellos nos cuentan es que la vida les cambia radicalmente. Muchos de los pacientes llegan con muchos vacíos, cuando hay rupturas amorosas, entonces se les hace su primera sesión y quedan muy tranquilos, entienden que en esta vida es un aprendizaje y que si llega una relación tengo que aprender de esa relación y dejar ir, no tener apegos emocionales. Entonces logran como entender eso y como enfrentar la vida con mucho amor y mucho perdón, porque el perdón en estas sesiones es muy importante. El perdón a veces somatiza nuestro cuerpo, produce enfermedades y es mejor perdonar y estar en paz con todo el mundo para que así mismo nosotros no lleguen enfermedades. Ok, Jasmine. Pues muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros, con las personas que van a visitar el canal, esta entrevista. Pues es un tema del que todo el mundo tiene que saber y al que todo el mundo que pasa por situaciones pues debería someterse a estas sesiones de hipnoterapia. De pronto es por el miedo a los mitos de que no salen de ahí, de que les va a dejar como un vacío o algo malo va a perjudicar en su vida. Por eso es que muchas personas no se someten a esto, pero pues ya con las dudas resueltas pues de una experta como tú, créeme que más de una persona se va a animar a hacer eso. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por aclarar las dudas y ya. Gracias, María José, muy amable. Bueno.